Hoy otro capítulo, otro escándalo en nuestro país, otra polémica por cuenta de la decisión de 2 magistrados del Consejo Nacional Electoral que le piden a la Sala Plena de esta entidad abrir y formular cargos en contra de varias personas, entre esos el presidente de la República, por lo que ellos han establecido en ese largo documento de más de 300 páginas una violación de topes en la campaña de más de 5.000 millones de pesos. Juana. Hoy no está Jorge Iván, pero yo anoche hablé con él porque es nuestro abogado de confianza y creo que en estas discusiones que se vuelven muy jurídicas es importante tener una serie de claridades. Primero, el Consejo Nacional Electoral no puede formularle cargos al presidente de la República porque el presidente de la República tiene fuero integral. Lo que sí puede hacer el Consejo Nacional Electoral es abrir una investigación y formularle cargos al gerente de la campaña y a la campaña misma, ¿no? Esto hay una ley que además nació en el 2017, porque imagínense que antes del 2017 esto no era un delito en Colombia. Es decir, que antes de esta fecha seguramente hubo topes de campaña que además muchas veces se demostraron y simplemente había una sanción administrativa y no había estas sanciones tan importantes. Esto también abre un debate que a mí me parece necesario y es la necesidad de un tribunal electoral. No olvidemos que los magistrados del Consejo Nacional Electoral vienen de los partidos mismos. Entonces siempre va a haber la duda. Entonces sí, esto, como está viendo en este momento, que dicen 2 magistrados que vienen del uribismo, pero si fueran 2 magistrados que vienen del petrismo, habría la misma duda. Entonces esto siempre va a generar un problema enorme y una falta, y se va a sentir la falta de garantías dentro de este Consejo Nacional Electoral si esto sigue existiendo de la misma manera. Julio. Yo creo que lo primero es poner la noticia en sus justas proporciones. Aquí no estamos ni ante una sentencia ni ante una condena, es un pliego de cargos de 2 magistrados en un cuerpo colegiado que pues, revisará si esto es procedente. Además, hay órganos de control que están sobre el CNE, el Consejo de Estado, las Cortes. Si aquí se comete alguna arbitrariedad por parte de estos 2 magistrados, pues vigilarán lo que hace. Lo que pasa es que la reacción del presidente es pues, absolutamente sobredimensionada, sobreactuada, hablando de un golpe de Estado. No hay un golpe de Estado ni un golpe blando, y yo creo que el gobierno no está amenazado, ni la continuidad del gobierno está amenazado. Acá se han investigado todas las campañas y todos los gobiernos, y yo no recuerdo que un presidente por este tipo de actuaciones de órganos constitucionales saliera a decir pues que se estaba fraguando un golpe de Estado. Me preocupa mucho, Maritza y Juana, me preocupa mucho la reacción del presidente en ese discurso, porque pues no solamente anunció un golpe de Estado, no solamente se victimizó y dio a entender que pues los poderes fácticos o las élites, etcétera, la narrativa que él usa siempre está a punto de romper su gobierno, sino que dijo una frase que a mí me pareció pues aterradora, sobre todo por el contexto en el que estamos. Dice: yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante iré. Si es que hay temores en la sociedad, muchos, de que el presidente esté buscando algún camino para continuar en el poder, y el presidente, pues en el fragor de un discurso muy envalentonado, sale a decir este tipo de cosas que reavivan esos temores. Yo creo que eso no... Eso ya lo hemos discutido varias veces acá, ¿no? Y creo que también lo discutimos cuando planteó esta constituyente, ¿no? Y esta posibilidad de reelección que está totalmente muerta en Colombia, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es lo que el presidente dice en sus discursos, él como siempre además magnifica, sabemos que su lugar es la tribuna pública, más allá de todo que es su lugar de conformidad, de llamar al pueblo, como él dice, de mover el campo popular, como siempre ha insistido, pero de ahí a la realidad hay un trecho muy grande en nuestro país. Entonces una cosa es decir, yo hago lo que diga el pueblo. Lo que pasa es que tenemos un pueblo muy poco activo, un pueblo que nunca, para empezar en Colombia, nunca hemos tumbado a un presidente, cosa que sí ha pasado en nuestros países vecinos. O sea, no se puede esperar este tipo de cosas del pueblo. Pero justamente y su discurso, lo que digo es que constitucionalmente él no puede ser reelegido. Sí, claro, pero justamente por eso, porque no se puede, pero el hecho de que él termine victimizándose, sí le pone como más leña al fuego en medio de este ambiente político que pues está tan caldeado. Y aparte de eso, en ese mismo discurso, les dice a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, ni siquiera solamente a los que están investigándolos, porque él dice 5 o 6 magistrados, les dice vagabundos, y sube el tono en un enfrentamiento institucional en nuestro país. Pero es que ese ha sido
y es el tono de la política colombiana. Yo insisto, el campo político es un campo de confrontación, no es un campo de ositos cariñositos, nos guste o no. Sí, yo no creo que haya que minimizar la gravedad de los dichos del presidente. Lo que dice el presidente importa, y si está convocando movilizaciones populares para enfrentar decisiones de una autoridad constitucional, yo creo que es grave. Es que el presidente dijo: salgan a la calle para enfrentar la decisión de un órgano constitucional. A mí lo que me parece chistoso es para enfrentar una decisión que ni existe y una decisión que además ni siquiera va a trascender. Entonces uno dice, pero ahí a qué estamos jugando. Y me preocupa. Bueno, el tema es ese. ¿Será que va a trascender o no esta decisión? Nosotros hemos consultado a varios exmagistrados del Consejo Nacional Electoral y efectivamente el Consejo Nacional Electoral no tiene capacidad para sancionar al presidente de la República. Sin embargo, no está claro si lo puede o no investigar. Es decir, porque él es el candidato de esa campaña. Pero lo que dicen todos los exmagistrados es que no puede haber ningún tipo de sanción y que esto ya tiene que pasar. Ahí sí se compulsan copias a la comisión de acusación. Al Congreso de la República. Eso tiene que pasar a la Cámara de Representantes, que es el órgano que sí puede adelantar una investigación hacia el presidente de la República. Es una ruta muy complicada, además por lo que decía Juana. Al final el CNE es un órgano político conformado por representantes de los partidos y ahí no hay mayorías para sancionar. Sí. No pueden sancionar al presidente, pero no hay mayorías para... Sobre eso también, Julio, que todo el mundo dice es que el CNE es un órgano político porque está conformado por partidos, y entonces ¿quién juzga al presidente de la República? La Comisión de Acusaciones, que es el órgano más político. De hecho, ellos son los que nombran a los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que esa es la configuración. Y con eso quiero llegar a la siguiente pregunta, porque se me está acabando el tiempo, y es esa recusación que hay en contra del magistrado Álvaro Hernán Prada, porque muchos dicen, él es político, él viene del Centro Democrático. ¿Qué asidero tiene también esa recusación justo en este momento? ¿No? Porque pudieron haberla hecho hace muchos días, porque él está con esta investigación desde hace más de 6 meses, y justo cuando sale la formulación de cargos que ellos elaboran es que sale la recusación. Pues eso es cierto, ¿no? El señor tiene un origen en el Centro Democrático, pero es que esa es la arquitectura de las instituciones. No puede ser que aceptemos las instituciones cuando sea conveniente y cuando el que toma las decisiones de un partido político que es distinto al mío, entonces no las voy a aceptar. Pues esa es la arquitectura institucional, y ya la decisión la tomará el órgano colegiado, no la va a tomar solamente el magistrado que representa o que llegó a través del Centro Democrático. A mí lo que me parece preocupante del magistrado Prada es que tiene una investigación en curso, ¿no? Entonces volvemos, tenemos magistrados que tienen investigaciones en curso, lo han llamado, la Corte Suprema lo llamó a juicio, y a la vez hace parte de un órgano importante como el Consejo Nacional Electoral. Entonces, como en este país realmente es muy difícil creerle a estas instituciones cuando están siendo, y cuando quienes son los magistrados y participan en estas instituciones son a su vez gente que están llamada a juicio y que hace parte de investigaciones. Si cancelamos a los funcionarios que tienen investigaciones, nos quedamos sin funcionarios. Por eso hablo de la necesidad de un tribunal electoral y no de un Consejo Nacional Electoral, que ese tiene que ser un debate que se debe dar en este país. Nos regresamos con la mesa ancha, se los decíamos hace algunos minutos, o vamos a estar hablando ahora de la decisión que tomó la Corte Constitucional frente al Ministerio de la Igualdad, que anula la creación, ese trámite en el Congreso de la República por vicios de trámites, y ese vicio es, según la Corte, que no tenía aval fiscal. Quizá también un mensaje para todas esas reformas que se están tramitando en el Congreso de la República, que hasta el momento tienen algunos conceptos del Ministerio de Hacienda, pero no tienen avales. Esto es otro golpe al gobierno del presidente Gustavo Petro, y por supuesto un golpe muy fuerte a la vicepresidenta Francia Márquez. Julio. Pues sin duda un revés para el gobierno, Maritza, pero también una oportunidad, otra oportunidad para victimizarse, ¿no? Siguiendo en la tónica del tema que estamos en la mesa, aquí van a mover ese no me dejaron, ¿no? Yo creo que va a ser el caballito de batalla, el eslogan del pacto histórico de cara al 2026, es la narrativa de no pudimos gobernar por las élites, instituciones anquilosadas en el pasado no nos dejaron avanzar. Esta caída de una de las principales apuestas del gobierno, de la creación de un Ministerio de la Igualdad, pues sin duda le va a servir a Petro y a su gobierno para seguir diciendo acá somos víctimas de unas instituciones que no quieren el cambio. Pero lo que hay de fondo también es el descuido de la administración Petro por el tema fiscal, ¿no? Aquí no se le ha puesto la suficiente seriedad al tema fiscal, al tema de las finanzas públicas. Lo estamos viendo con las cuentas del Ministerio de Hacienda, que sin duda fueron alegres el año pasado, presupuestando ingresos que nunca ocurrieron, supuestamente por litigios que iba a ganar la DIAN, y ya estamos viendo que ese dinero nunca llegó. Entonces una actitud alegre,
respecto al tema fiscal. No nos importa, una filosofía de despreciar el asunto de la sostenibilidad y las finanzas públicas, que me parece muy grave. Y como dices, aquí la sombra grande que queda sobre las próximas semanas es sobre la reforma pensional, porque salió un texto del Senado que incluye unos rubros de gasto gigantescos en el tema de las semanas de las mujeres, en el tema de las comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas, que nadie sabe cuánto cuesta. Nadie sabe cuánto cuestan esos artículos. Sospecha uno que mucha plata, pero no sabemos. El ministerio no ha dicho cuánto vale, porque entre otras cosas se negociaron como si fuera una transacción, pues armando una vaca para ir de paseo entre unos amigos. A última hora metieron un artículo en la reforma pensional en una situación realmente pues vergonzosa, ¿no? Entonces pues no hay aval sobre eso, y si no lo hay, si no hay seriedad en el trámite y en las cuentas fiscales sobre la reforma pensional, puede correr el mismo destino que el Ministerio de la Igualdad. Pero volvamos al Ministerio de la Igualdad, que es el tema que nos convoca y nos propone Maritza. A mí me parece una noticia triste. ¿Y por qué es una noticia triste? Porque somos un país profundamente desigual, no podemos estar en negación de que aquí históricamente no, sino que somos un país desigual y necesitamos una serie de políticas enfocadas a acabar con esas brechas. Yo he sido muy crítica con la creación de ese ministerio porque siempre he pensado que debió ser el Ministerio de las Mujeres. ¿Por qué pienso que debió ser el Ministerio de las Mujeres? Porque las personas que más sufrimos la desigualdad en este país somos las mujeres, y más las mujeres que se encuentran en situaciones y condiciones de vulnerabilidad. Entonces, que se caiga este ministerio, esta apuesta, esta construcción, y que se haya visto además la fragilidad de cómo fue concebido, es doblemente preocupante y doblemente triste. Se perdió una oportunidad, ¿no? Se perdió una oportunidad realmente de enfocar esos recursos. Exactamente. Esos recursos físicos, porque es que todo lo que se gastó, el capital político que se gastó también el gobierno nacional sacando adelante en el Congreso este Ministerio de la Igualdad, y esos recursos económicos, Maritza, porque es que el Ministerio de la Igualdad tiene ejecución de menos 1%, Maritza, pero ha gastado muchísima plata. Y estamos en un contexto además en el que en este país tenemos un feminicidio un día sobre dos, en el que las alarmas de verdad de lo que está pasando, de esta, como lo han llamado algunas feministas, la guerra contra las mujeres, que además no solo afectan a las mujeres, sino que afectan a las infancias, a los niños y niñas, y a que deberíamos centralizar esas políticas en este supuesto, y que esta era la vocación de ese ministerio, deja un sinsabor muy grande, porque todas estas pequeñas direcciones transversales en tantos ministerios no logran tener un impacto realmente en políticas públicas enfocadas a combatir la desigualdad, y esto era lo que se esperaba del Ministerio de la Igualdad, que claramente no ha ido por ese camino y que se ha vuelto pues más bien un ministerio fragilizado del que no sabemos qué pasa, en el que las acciones y la construcción de políticas públicas ha sido mínimo. Entonces sí, deja un vacío y una tristeza muy grande a quienes luchamos por los derechos de las mujeres, de las infancias y la desigualdad. Yo coincido con Juana en que hay unos problemas reales como los que ella menciona. Lo que no creo es que la creación de un aparato burocrático ayude a resolver esos problemas. No, aquí se crearon múltiples viceministerios, creo que era el ministerio que más viceministerios iba a tener, 5. Una cantidad de cargos que, por ejemplo, la dirección del barrismo social, que uno dice, oiga, ¿esto sí contribuye a solucionar esos problemas? Yo creo que la respuesta es no. Tal como crear el Ministerio del Deporte no nos lleva a ganar los Juegos Olímpicos, per se la creación de un ministerio es que de la no creamos el Ministerio del Deporte para ganar Juegos Olímpicos, creamos es para incentivar y darle la oportunidad a los jóvenes que están dedicados al deporte. Es que el ministerio está creado desde hace más de un año. Francia Márquez se posesionó hace un año y no ha pasado nada, no hay ejecución, no hay programas. Entonces ahora la pregunta es, porque además la Corte Constitucional dice que pues se acaba el Ministerio de la Igualdad, pero no todavía, sino en 2026, es decir, va a dejar que el gobierno termine el gobierno y que ahí coincida con la terminación también del Ministerio de la Igualdad. Señores, muchas gracias. Gracias.